Nos encontramos en el cronograma de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Es el viernes. El Señor va a morir, va a ser crucificado. Y como veíamos en la lección anterior, es a las 9 de la mañana cuando el Señor es colgado en la cruz. Ocurren una serie de eventos previos a su crucifixión y después de su crucifixión. En el momento en que el Señor está siendo crucificado, pronuncia las primeras palabras de lo que se conoce como el sermón de las 7 palabras. Y es cuando él le ora al Padre y le dice, Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas primeras palabras del Señor parecen haber sido pronunciadas muy temprano en esa terrible escena, probablemente mientras los clavos eran clavados en las manos y los pies del Señor. Se ha debatido si Dios realmente le concedió esta petición y los perdonó. ¿Por qué? Porque algo que enseña la Escritura es que para nosotros poder obtener el perdón de Dios, debe estar precedido ese perdón por el arrepentimiento. El Señor en Lucas 13 había enseñado, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento siempre debe preceder al perdón. Dios nunca ha perdonado si el hombre no se ha arrepentido. Pero lo que estamos observando, hermanos, aquí en esta petición del Hijo al Padre, es que estamos viendo cómo Él nos dio un ejemplo de la actitud que uno debe de tener incluso hacia los enemigos. En el Sermón del Monte, Él había dicho lo siguiente, cuando inició su ministerio en Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Jesús, hermanos, nos está mostrando, nos está dando un ejemplo de la actitud que usted, que yo debemos tener incluso hacia aquel que es mi enemigo. ¿Qué le decía él al Padre? Perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es más, el tener la disposición a perdonar a los demás es una condición para que Dios nos perdone a nosotros. El mismo Señor dice ahí en Mateo 6, verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, somos instruidos por nuestro Señor a que estemos dispuestos a perdonar. Es más, esto que el Señor está diciendo aquí en la cruz, de perdónalos porque no saben lo que hacen, es el cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 53. Miremos lo que dice Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré, y recuerden que esta profecía fue declarada 600 años antes de que ocurriera la crucifixión de nuestro Señor. Yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una profecía declarada cientos de años antes, y aquí vemos el cumplimiento de ella. ¿Qué le decía él al Padre? Perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque la profecía decía que él oraría por los transgresores. La oración fue ofrecida por aquellos que eran culpables de darle muerte. Ahora, no es muy seguro si se refería a los judíos o a los soldados romanos. Tal vez se refería a ambos. Los romanos no sabían lo que hacían, porque en realidad ignoraban que él era el Hijo de Dios y simplemente estaban obedeciendo el mandato de sus gobernantes. Los judíos sabían que él era inocente y tenían evidencia. Y si la hubieran examinado, no habrían hecho lo que hicieron. Ahora, podemos decir que aunque tenían abundante evidencia, si la examinaban de que él era el Mesías, no creían, de hecho, que él era el Salvador prometido por los profetas. Si ellos hubieran tenido el conocimiento, no lo habrían crucificado. Ahora, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo ahí en la oración al Padre, porque no saben lo que hacen. Lo que hicieron fue por ignorancia. En Hechos 3 tenemos nosotros la predicación del apóstol Pedro en Jerusalén. El día en que curaron al paralítico. Y ese día tuvo la oportunidad, después del día de Pentecostés, de predicar nuevamente el Evangelio de nuestro Señor. Y cuando le estaba hablando al pueblo, en esa ocasión les dijo, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia. Ahora, Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, en el capítulo 2 escribió lo siguiente: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Algo que es claro para nosotros, y Dios lo ha enseñado en su palabra, es que la ignorancia no es excusa. No podemos nosotros aferrarnos a la ignorancia para justificar nuestras acciones. En nuestro país, no sé cómo será en los de ustedes, hermanos, que están conectados desde otras naciones, pero en mi país se dice por parte del gobierno que la ignorancia de la ley no lo exonera a uno del cumplimiento de ella o de la culpabilidad por no haberla cumplido. Ahora, Jesús está diciendo aquí,
Ellos no saben lo que hacen. Ahora, Pedro y ahorita el apóstol Pablo nos están confirmando que lo que hicieron ellos fue por ignorancia. Pero esa petición que el Señor le hace al Padre de que los perdone porque no saben lo que hacen, no significa que estos fueron perdonados incondicionalmente. O sea, pues simplemente por el hecho de que el Señor le haya pedido al Padre de que los perdonara. Más bien, esta petición que hizo el Señor significa que Él, Jesús, hizo posible el perdón de ellos y que estaba dispuesto a perdonarles. Pero tanto el Señor Jesús como los apóstoles, ellos nombraron las condiciones o requisitos que todos debemos cumplir para obtener el perdón de los pecados. ¿Y cuáles son? Bueno, en la gran comisión que él le dio a los apóstoles, les dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, estas personas que estaban matando al Señor y lo estaban haciendo por ignorancia, era necesario que creyeran y fueran bautizadas, pero primero tenían que reconocer su pecado. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro en Hechos 2:38, después de haber predicado y hablado a la audiencia que estaba en ese día en Jerusalén, conmemorando la Pascua, y que se dieron cuenta de que habían matado al autor de la vida, al Hijo de Dios, y se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles que qué tenían que hacer para que Dios los perdonara. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer para que Dios los perdonara? Arrepentirse y luego bautizarse en agua. ¿Y qué recibirían? El perdón. Estas personas por las cuales el Señor oró en la cruz, oró al Padre para que los perdonara y habiendo dicho que lo hacían por ignorancia, no sabían lo que hacían, fueron perdonados cuando ellos reconocieron su pecado, se arrepintieron y se bautizaron. Es muy común a veces escuchar entre el hablar común de la gente, cuando sucede algo, alguien exclamar, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, Dios los va a perdonar, pero cuando cumplan las condiciones para poder recibir ese perdón. Porque el perdón, vuelvo y repito, de parte de Dios es condicional. Después de esto, nos dice la Escritura que toda la multitud que se reunió en esa mañana para ser espectadores de ese evento trágico, sangriento de la crucifixión del Señor, se burlaron de él. Lucas en el capítulo 23 escribe, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Marcos, hablando del mismo evento, escribió, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El mismo evangelista dice en el capítulo 15, verso 29, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Dice que los que pasaban le injuriaban. Ya vimos nosotros que la crucifixión ocurrió al lado del camino que salía de Jerusalén, en un lugar no lejos de la ciudad.
Obviamente, como era el camino que salía de Jerusalén, mucha gente estaría pasando por el camino, entrando y saliendo, porque era el tiempo de la fiesta de la Pascua. La gente que pasaba por allí se burlaba de él, diciendo que si él podía salvar a otros, que se salvara a sí mismo. En su ignorancia se burlaban de él. Decían también, Mateo capítulo 27, versos 39 y 40, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La burla que había comenzado entre los soldados, ahora es continuada por los judíos que pasaban por el lugar de la crucifixión. Dice el verso 39 que le injuriaban, es decir, blasfemaban profiriendo insultos y abusos. Blasfemaban contra Jesús, agregando sus insultos a su humillación en palabras y con los gestos de la cabeza, meneando la cabeza. Ellos, en su ignorancia, se reían de la idea de que él pudiera reconstruir el templo cuando ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Lo que no sabían es que Jesús podría haber bajado de la cruz porque tenía el poder de rechazar la muerte. Juan dice en el capítulo, Mateo 26, 61 dice, dijeron, y aquí cuando leemos en el capítulo 26 es cuando estaban buscando testigos falsos, con qué poder acusar al Señor. Y vinieron 2 testigos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, el mismo Señor Jesús, al principio de su ministerio, los había desafiado a destruir el templo. Juan capítulo 2 nos habla de ese momento, cuando él los había desafiado a destruir el templo. Miren lo que dijo allá en Juan 2. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero el Señor no se estaba refiriendo al templo físico de Jerusalén, a ese que en 46 años se edificó. El Señor nos estaba refiriendo a ese templo. Dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Se estaba refiriendo a su cuerpo que fue resucitado en 3 días. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en 3 días? Hoy estamos en el viernes de la crucifixión, el Señor aún no ha muerto y dentro de 3 días Él va a resucitar. Marcos, continuando con la burla que hacían al Señor Jesús, dice en el capítulo 15, verso 30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Como si creyeran en él, lo insultaban. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Lo que no sabían es que él pudo haber bajado de la cruz porque tenía el poder de rechazar esta muerte. En Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Satanás
por medio de sus siervos, pone delante de Jesús una muy fuerte tentación. Pues Jesús tiene el poder de bajarse de la cruz y así mostrarles que Él es Dios y que ellos son nada. Pero se abstiene, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Va a hacer la voluntad del Padre al morir por los mismos pecadores que ahora blasfeman de Él. Este desafío, este reto que le ponen, este desafío del orgullo de Jesús, falla. Si Jesús se hubiera bajado de la cruz, no habría salvado a los pecadores. Pero venció esa tentación. Lucas 23 nos dice el evangelista, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le ofrecieron vinagre mezclado con hiel, pero Jesús lo rechazó después de probarlo. Ya habíamos hablado nosotros de este evento con antelación, pero recordemos, Mateo 23:34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Era un acto común de merced dar a los que iban a ser crucificados un trago de vinagre, mezclado con algún tipo de droga que aliviara el dolor. El Señor Jesús rechazó ese tranquilizante, lo que significó que sufrió en plena conciencia. Recordamos lo que habíamos visto nosotros en esa lección la semana anterior. El comentario del señor Barclay donde él decía, había un grupo de mujeres de Jerusalén que tenían costumbre de ir a las crucifixiones para darle al reo un trago de vino con drogas, para que sintiera menos el horror del suplicio. También se lo ofrecieron a Jesús, pero él lo rechazó. Estaba decidido a sufrir la muerte hasta lo sumo, con la mente despejada y los sentidos despiertos. En ese momento, para matar un poco el dolor, se le daba al criminal un vino drogado, preparado por un grupo de mujeres ricas de Jerusalén como obra de misericordia. Un escritor judío escribe, cuando se saca a un hombre para matarle, le permiten beber un grano de incienso en una copa de vino para amortiguar sus sentidos. Mujeres ricas de Jerusalén solían aportar estas cosas y ofrecerlas. La copa drogada se le ofreció a Jesús, pero él no quiso beberla porque estaba decidido a acatar la muerte con todo su horror y amargura, sin evitar ninguna partícula de dolor. Ese vinagre o vino agrio era una bebida común de los soldados romanos. Y se supone que donde quiera que estuvieran de servicio tenían un recipiente con este licor a la mano. Ahora, parece que se lo dieron al Señor al menos 2 copas, en 2 ocasiones. Una antes de ser clavado en la cruz y la otra cuando ya estaba colgado en la cruz. Pero el Señor no estuvo dispuesto a perder su conciencia durante este proceso que estaba enfrentando. Mateo nos dice en el capítulo 27. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele.
ahora sí le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Estos principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, gritaban sarcásticamente que Dios no quería tener nada que ver con él, diciendo, confió en Dios, líbrenle ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Ahora, proclamando que creerían en él si descendía de la cruz, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos gritaban, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En su burla, los judíos, sin darse cuenta, dijeron verdades profundas con sus descripciones de Jesús. Tres insultos diferentes les parecieron una prueba segura de que él había hecho afirmaciones falsas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. No parece probable que quisieran admitir que efectivamente había salvado a otros, sino solo que pretendía salvarlos de la muerte mediante milagros o que afirmaba ser el Mesías y por lo tanto afirmaba que podía salvarlos. Esto es, por lo tanto, una ironía punzante contra el Señor. ¿Qué más decían aquí en la segunda mitad del verso 42? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Puede parecer extraño para algunos que Jesús no haya justificado con un milagro sus afirmaciones de ser el Mesías y que no haya descendido de la cruz. Pero había llegado el momento de que hiciera una expiación. Había dado pruebas plenas y suficientes de que él era el Cristo. Aquellos que lo habían rechazado y que se burlaban de él y lo insultaban, habrían sido poco propensos a admitir sus afirmaciones si hubiera descendido de la cruz, ya que habían despreciado todos sus otros milagros. Ahora, ellos decían esto con el propósito de insultarlo, pero el Señor escogió sufrir. Aunque su carácter fue atacado, antes que obrar un nuevo milagro para la satisfacción de ellos, había predicho su muerte y el momento había llegado. Y ahora, en medio de insultos, de burlas, de maldiciones y de los sarcasmos de un sacerdocio airado y aparentemente triunfante, escogió morir por los pecados del mundo. Si él es realmente el Hijo de Dios, lo salvaría, dirían ellos. A esto añadieron el insulto a Dios, pidiéndole profanamente que interviniera por un milagro y lo salvara si Dios era su amigo. Lo que no sabían era que Jesús podía haber descendido de la cruz porque tenía el poder de rechazar esta muerte. Lo vimos hace un momento, pero volvámoslo a leer. Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía miles de ángeles que podían haberlo rescatado. La noche cuando vinieron a arrestarlo y que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, el Señor reprendió a Pedro y le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre
y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Recordemos que una legión romana estaba compuesta de 6.000 soldados. 12 legiones, 72.000 soldados. El Señor le dijo a Pedro, yo si quiero puedo orarle a mi Padre y en este momento me enviaría 72.000 ángeles para que no permitieran que suceda esto que está sucediendo. Sin embargo, él sabía que había venido para este propósito. Juan dice en el capítulo 12, verso 27, estas palabras del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que había venido con ese propósito de morir por nosotros, de morir por usted, por mí, por el hombre pecador, por la humanidad pecadora. Y murió voluntariamente. No le pidió al Padre que mandara esas 12 legiones de ángeles a rescatarlo. Dio su vida porque quiso. Marcos 10 registra estas palabras del Señor. Porque el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Sí, hermanos queridos, vino a dar su vida por usted, por mí, por mi vecino, por el más criminal que haya sobre la faz de la tierra. Vino a dar su vida para rescatar a todo aquel que esté dispuesto a arrepentirse y a entregar su vida a Él. Pero ¿qué hacen muchos? Muchos hoy día continúan con la misma actitud de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los soldados y de muchos judíos de ese día, burlándose de Él. Gracias, Señor, porque a pesar de todas esas palabras dirigidas contra ti, de cómo blasfemaron contra ti, de cómo te increparon, no te bajaste de la cruz por amor a mí. Gracias. Gracias por dar tu vida para rescatar. No se nos olvide eso, hermanos. Dios los bendiga.